Ahora tenemos a un amigo de varias empresas y varios emprendedores en el Perú, es Carlos Lau, que es el CEO de Curios, y él nos va a hablar de una metodología que utilizan las principales empresas de tecnología globales para poder crecer más de 100 veces, ¿no? Es muy interesante este concepto. En Chasqui nosotros somos clientes de Carlos, estamos siguiendo mucho los contratamos sus entrenamientos y bueno, bienvenido Carlos, adelante, por favor. Bueno, genial. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación y a TechSuyo por el espacio. Gracias a todos ustedes por estar aquí en la noche y bienvenidos a la presentación de hoy. El título que le hemos puesto es esto de 100x Growth y lo que comentaba un poco Gonzalo, que es, vamos a hablar un poco de qué es Growth como disciplina detrás del crecimiento de las empresas tech globales. Muy rápidamente, yo soy Carlos Lau, CEO y cofundador de Curios. Para los que no estén tan familiarizados con Curios, lo que nosotros hacemos es brindar entrenamiento corporativo en habilidades digitales para empresas latinoamericanas, enfocadas en disciplinas como Product Management, Growth y Data Analytics. Y algo interesante que nosotros solemos traer a la mesa es que co-creamos nuestros programas con instructores de algunas de las empresas más innovadoras del mundo, como Amazon, Facebook, Dropbox, Rappi, Amazon, Stripe, etc. ¿Ok? Entonces, ahora sí entrando a presentarme un poquito más, un poco de mi experiencia. Yo comencé trabajando en el BCP, Credicorp Capital, y luego hice mi transición a la industria tecnológica, a Amazon, Estados Unidos, después a Uber, acá en Perú, como el cuarto empleado, parte del founding team. Después de eso ya otros roles y después fundador de Curios. Algo que me gusta resaltar acá de mi experiencia personal es ese propio viaje de transición que tuve que tener yo mismo para pasar de operar un BCP a operar un Uber, un Amazon. Entonces, todo eso requiere de uno un aprendizaje y un reaprendizaje de muchas habilidades y mindsets, y es justamente eso lo que nos gusta transmitir en Curios a la región. ¿Okay? La estructura de la sesión rápidamente, vamos a hablar de qué es Growth, 15 minutos, unos 5 minutos de Q&A, un minuto de cierre. Y aquellos que quieran ir acumulando algunas preguntas para revisarlas al final en el Q&A, por favor, los invito a que entren a slido.com y coloquen las palabras Curios-digital, guión al medio digital, sin el hashtag, y ahí pueden ir subiendo las preguntas que resolveremos al final. Pueden subir preguntas o, por favor, también pueden priorizar aquellas que ya vean ahí que consideren que son muy relevantes de responder, y con eso lo vemos. Entonces, antes de explicar qué es Growth, quiero comenzar con una historia de mi experiencia personal de una empresa en la que trabajé. Pequeño disclaimer, ya no trabajo ahí, entonces las palabras que yo diga son de Curios o mías y no de la empresa de la que se está haciendo mención. Habiendo dicho eso, paso a contarles un poco esto. Uber fue conceptualizado en la mente de dos fundadores en el año 2019, cuando ellos se encontraban de viaje en París y quisieron volver al hotel después de haber salido una noche, estaban de madrugada, y se dieron cuenta que para que los recoja alguien y los lleve, les iba a demorar más de 20, 25 minutos en que alguien los venga a ver y los lleve al hotel. Entonces, desde ese mismo problema que ellos identificaron, se pusieron a pensar, ¿cómo hago? ¿Por qué no creamos una aplicación o algo que permita que con solo presionar un botón alguien nos recoja en menos de 2 minutos? Con esa idea en mente, formaron un primer equipo en San Francisco, testearon el primer viaje en esa ciudad en el año 2010 y en tan solo 5 años más lograron 1 billón de viajes en todas estas ciudades del mundo. Y en un año adicional, o sea, en 6 en total, duplicaron este billón y llegaron a 2 billones de viajes en 6 años en total, 73 países y más de 450 ciudades. Ya el año pasado, cerca del IPO, lograron los 10 billones de viajes, y una de las preguntas que más salta cada vez que converso de estos temas me preguntan siempre cómo es que lograron crecer en tal medida y a esta velocidad, ¿no? Entonces, y hay unos patrones comunes ahí que se pueden observar. Hay
tres grandes patrones o tres focos principales que estas empresas tecnológicas hacen bien. Lo primero, ya lo deben haber escuchado en muchos sitios, incluyendo las presentaciones anteriores, es, primero, estas empresas tienen que construir un producto que los clientes realmente amen, que resuelva una necesidad, un problema y que realmente traiga algo a la mesa. Sin eso de ahí, es prácticamente imposible que tú logres atraer a muchos clientes y los logres retener. Entonces, es un pilar súper base que tiene que estar ahí. El punto dos es que hay que lograr ver a growth como una forma de trabajo en la que busques adquirir y retener muchos clientes. Esas dos palabras son bien claves. Mucha gente piensa que es solo adquirir. Y el tercer punto es que growth hay que verlo como una estrategia holística y no tácticas aisladas para poder hacer todo esto. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos uno por uno. Dentro de construir los productos que realmente los clientes amen, esto es básicamente lo que han hecho todas estas grandes tech companies como Amazon, Google, Netflix, Spotify, etcétera. O sea, la necesidad, por ejemplo, el cubrir la necesidad de divertirte, de pasar el tiempo y relajarte como hace Netflix, o la necesidad de transportarte como lo cubría Uber, o de hacer un pedido de alimentos ahora, o de escuchar toda la música que se te pueda ocurrir en un solo sitio. Todo esto está bien resuelto por estas compañías. Y la forma como lo hacen es que identifican problemas que los clientes tienen. O sea, imagínense que aquí a la izquierda del Y hay una persona. Todo está centrado en ellos y las empresas buscan identificar problemas de estas personas para luego llenarse de problemas y empezar a priorizar cuáles son los más importantes a resolver, lo cual es una fase del trabajo de creación de productos que se llama Opportunity Assessment. Tú básicamente acá estás tratando de resolver si es algo que el cliente realmente querría resuelto, y segundo, si el tamaño de la oportunidad vale la pena perseguirlo o hacerlo. Y una vez que vas pasando esa etapa, entras a una zona de explorar soluciones y finalmente aterrizarlo en especificaciones técnicas específicas de lo que tú quieres salir a construir. Construyes, lanzas a los clientes te dan feedback, recibes nuevos insights y vuelves a hacer este loop en forma constante hasta que desarrollas algo que la gente realmente quiera. Entonces, todo esto, por ejemplo, entra dentro del dominio de producto, product management. Es muy importante hacerlo porque con esto construyes algo que los clientes realmente quieran, que es el pilar base para que luego tú puedas escalar en gran medida. Si no, no se va a dar. Habiendo dicho eso, el segundo punto, una vez hecho el primero, es que tú pienses como growth manager en cómo vas a lograr atraer y retener muchos usuarios. Y estas dos palabras son bien claves. En muchos casos, la gente piensa que growth es básicamente hacer marketing digital, o sea, solamente atraer usuarios nuevos y lograr que hagan un sign-up o un primer uso, cuando en verdad el foco debería ser el atraer a muchos usuarios que al finalmente les formes un hábito, los mantengas retenidos contigo y ojalá nunca se te vayan. Esto es lo que hace muy exitoso a muchas de estas empresas. Entonces, si lo ves de esa manera, haciendo ya un journey un poco más complejo, tú buscarías atraer a clientes o usuarios a través de diversos canales y que ese tráfico llegue a tu página web, a tu app. Lograr capturar data de ellos, o sea, que hagan sign up, que queden listos para experimentar la propuesta de valor que tú traes, que la experimenten por primera vez, que vendría a ser entre el setup y el aha moment. Y una vez que ellos experimentan esa primera propuesta de valor que tú traes, que tú apuntes a lograr a formarles un hábito para que luego se queden enganchados contigo y no se vayan, y más bien evitar que caigan en una zona de abandono, que es el dormant y churn. Porque hacer resurrección, como muchos sabrán acá, sobre todo los que están en el mundo startup, es algo bien costoso y bien difícil, es bien retador. Entonces, más bien es bueno lograr formar el hábito y evitar que caigan ahí. Entonces, si lo ponemos esto con un ejemplo muy concreto, en Uber, por ejemplo, si lo estuvieras mirando por el lado de socios conductores, o veámoslo por el lado de pasajeros, que es incluso más fácil, tú buscarías que ellos se enteren de ti, se descarguen la app o hagan sign up, se descarguen la aplicación, pongan la tarjeta de crédito, estén listos para experimentar la propuesta de valor. Tú como Uber, a ayudarlos a que hagan ese primer viaje y experimenten esa propuesta de valor que tú traes, que es el aha moment, y luego lograr que en menos de 30 días hagan, por ejemplo, 10, 15 viajes, probablemente hasta 20, porque tú sabes, con data o algunos otros puntos, que en ese punto tú logras formar el hábito en la persona. Y que cuando formas el hábito, pasado los 30 días, esa persona es más propensa de quedarse
haciendo viajes contigo en el tiempo durante mucho tiempo y evitas que caiga en el abandono. Entonces, eso es una forma de ver el growth que es muy importante y que coge dentro del abanico todos los ángulos. Atraer muchos usuarios que al final se mantengan retenidos contigo porque les has formado un hábito. Tercer punto es que hay que ver a growth como una estrategia holística y no como tácticas aisladas. Esto es bien importante. Muchos siempre suelen preguntar, dame el hack o dame la fija o dame el camino correcto para mí. Entonces, yo lo que trato de siempre invitar a las personas es a pensar de la estrategia hacia atrás. Y esto tiene 4 grandes pasos. Vamos a entrar en muy poco detalle en cada uno por temas de tiempos, pero los pasos son definir una métrica North Star, definir unas palancas de crecimiento, en tercer lugar, un modelo de crecimiento basados en el 1 y en el 2, y finalmente recién ahí entrar al punto 4, que es la parte táctica, de ver los hacks o un roadmap de experimentación. Entrando al primer punto, lo primero que hay que definir es qué cosa quieres hacer crecer. Y eso debería ser el North Star Metric de una empresa. Y el North Star Metric no es más que la métrica que captura la propuesta de valor principal que tu empresa entrega a sus clientes. Para aquellos que estén en corporaciones en proceso de transformación, esto les va a hacer mucho sentido con todo esto de ser muy customer centric. Entonces, no dejas de ser customer centric. Tú creas un producto que resuelve una necesidad de un cliente y luego lo que buscas es capturar esa esencia de lo que tú das en una métrica tangible que tú puedas pensar en cómo la vas a hacer crecer 5 o 10% por semana o más. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál podría ser uno de WhatsApp? Entonces, haciendo una reflexión acá, WhatsApp se creó, recuerden, en un momento en que los SMS costaban, y WhatsApp lo que trae a la mesa es que las personas se puedan comunicar donde quieran, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo de forma gratuita. Entonces, la forma que ellos miden esta captura de valor es, por ejemplo, a través del número de mensajes enviados. De ese modo, ellos miden ese nivel de engagement que tienen los usuarios utilizando esto. De la misma manera, en una empresa como Uber, no tengo el ejemplo acá, pero una empresa como Uber, por ejemplo, nosotros medíamos en los inicios el número de viajes completados, porque ahí entregabas la propuesta de valor al pasajero y al conductor. Y todos los 12,000 empleados estábamos extremadamente enfocados desde todas nuestras áreas en hacer crecer ese North Star. Todos, absolutamente todos. Los 12,000 empleados estén donde estén. Una vez definido eso, el siguiente paso es definir las palancas de crecimiento. Y las palancas de crecimiento vienen a ser lo siguiente. El North Star que has pensado antes es un output metric, es también llamado lagging metric o una métrica resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que es una métrica que no se va a mover porque tú quieres que se mueva y simplemente la estás mirando y esperando que se mueva. Lo que tú tienes es que accionar sobre esos otros levers hacia atrás o unos leading metrics o métricas que son controlables y gestionables por ti. Ahí puedes identificar, por ejemplo, que en el caso de Uber, si nosotros queríamos mover el número de viajes completados hacia atrás, deberíamos pensar en tener más socios conductores, que cada conductor nos dé más horas por semana, que esas horas estén utilizadas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez que tienes esta relación, construyes un modelo, que es la relación entre uno y el otro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Facebook, ellos para el lado de usuarios suelen medir los Daily Active Users, y eso está compuesto por modelo súper simplificado de palancas como la cantidad de visitas diarias que hace cada usuario de Facebook, la cantidad de shares que hacen por visita, el tiempo utilizado por sesión, y tu trabajo en Growth es justamente ver las maneras más eficientes de mover cada palanca, porque con eso tú empujas el North Star y lo haces crecer. ¿Ok? Y luego, recién ahí, tú piensas en definir la parte táctica o el roadmap de experimentación, es decir, utilizar data para identificar problemas de por qué las palancas no se están moviendo, idear soluciones, priorizar algunas de ellas y salir a testear. ¿Para qué? Para con eso descubrir las maneras más eficientes de mover cada palanca. O sea, la experimentación responde a la estrategia y debe ser para descubrir otra vez cuál es la manera más eficiente de mover cada una de estas palancas, porque cuando lo descubres, ejecutas eso en gran medida y si lo haces,
como consecuencia o resultado vas a hacer crecer el North Star que quieres hacer crecer. ¿Ok? Entonces, haciendo una recapitulación muy rápida antes de pasar a la zona de preguntas, recuerden, 3 focos principales para que puedan hacer este escalamiento a bien alto nivel: construir un producto que los clientes realmente quieran y amen y realmente les resuelva una necesidad. Punto número 2, que veas a Growth como una disciplina para crecer, pero que se enfoque tanto en atraer como en retener clientes. No solo una o la otra, es las dos a la vez, en forma holística. Y el punto número 3 es que veas justamente a esta forma de trabajo, al Growth, como una estrategia holística en la cual tú defines un North Star, tus palancas, un modelo y luego el roadmap de experimentación, y que no estés pensando en tácticas o hacks aislados. No estés tratando de pensar, por así decirlo, en la fija o algo que quieres implementar, pero que realmente podría no tener sentido para una situación particular como la tuya. Entonces, habiendo dicho eso, lo único que quiero pasar ahora es a invitarlos a aquellos que quieran enterarse un poco más de esos temas. Pueden sumarse a nuestro WhatsApp group, escaneando el código QR que está acá, o entrando al link que pueden ver en la pantalla abajo, bit.ly/group_al-medio-curios. Aquellos que quieran saber un poco más de Product Management, la próxima semana estaremos haciendo también un webinar con un Product Manager de Amazon. Y los que quieran saber más de nosotros en Curios, en temas de training de habilidades digitales, también pueden contactarnos acá nuestros datos abajo, curios.la o team@curios.la. Ahora sí, para cerrar, recuerden, Curios lo que hace es brindar entrenamiento corporativo en habilidades digitales para empresas latinoamericanas. Con esto, los dejo para la parte de preguntas. Recuerden, pueden subir sus preguntas. Pueden hacerlo entrando al slido.com y ingresando el nombre de evento, Curios-al-medio digital. Y acá podemos ir resolviendo las preguntas. A ver, voy a ir resolviendo la primera. La primera es una mía que dice, y hay otras que también están acá en el grupo del chat. Entonces vamos a ir viendo una por una. Sí, Carlos, yo también tengo una pregunta que me ha llegado a través de mis compañeros de TechSuyo. Entonces, Ya, responde genial. esta y yo tengo otro para ti. Ya, perfecto. Igual en el chat acá hay un par, entonces voy con la del chat, luego vamos con las que tienes, Gonzalo. ¿Qué te parece? Sale. Sale, buenísimo. Entonces, en una empresa constructora, ¿cómo podría definir mis métricas y el engagement? Ya, ok. Entonces, a ver, habría que ahondar en el detalle de la empresa constructora, pero a ver, asumiendo que es una inmobiliaria, pero construcción puede ser construcción de infraestructura pesada, pero a ver, entremos en una inmobiliaria que se dedica a construir inmuebles y luego venderlos, ¿no? Entonces, ahí en ese momento uno debería pensar dónde está la propuesta de valor principal que tú entregas al usuario, ¿no? A ver, voy a verlo incluso de otro lado. Hay una empresa que se llama Zillow. No sé si ustedes estarán familiarizados. Zillow, por ejemplo, lo que hace es un marketplace que permite a vendedores de inmuebles encontrar clientes y a clientes encontrar inmuebles. Ellos, por ejemplo, miden como North Star algo que captura el interés de los dos, que es que al final se ve el traslado del dinero o el booking o la compra, en este caso, porque en esta la persona que buscaba encontró algo y el vendedor que quería vender su inmueble logra, ¿cómo se llama?, hacer esa transacción. Pero lo interesante de Zillow, y mirando como el punto de engagement acá, es que en una empresa de este tipo, tú no vuelves a recomprar algo sino hasta probablemente 10 años. Es el caso igualito que en el caso de Apple. No vuelves a comprar un celular hasta dentro de 3 años. Entonces, tú ahí deberías ver algo que te permita generar el engagement al medio en un producto de frecuencia muy baja para lograr que en los 10 años o en los 3 años como Apple te vuelvan a recomprar. ¿Apple qué hace? Toda esta plataforma de apps que desarrollan developers para que tú al final los uses y al final te quedes enganchado con la experiencia del celular y de las apps y no quieras cambiarte a Android en los 3 años que pasen. En Zillow lo que te hacen es dar, por ejemplo, un software que te permite ver el valor de tu propiedad en el tiempo, año a año, entonces te mantienes enganchado con eso
y con Zillow hasta que en 10 años vuelvas a comprar un inmueble. Entonces, hay muchos ángulos acá. Sería tal vez mejor poder conversar siendo un poco más específicos para aterrizar esto con más detalle. Voy a responder una pregunta de Alonso Mujica que está en el chat. No, perdón, era sobre otro tema. Entonces vamos a seguir por acá. Gonzalo, ¿tenías una antes de entrar en estas? Sí, me da pena porque tenemos tiempo para una sola pregunta más. De Carlos, creo acuerdo. que hagamos esta que está acá y yo ya, porque le estabas mostrando, ¿no? Ya. Perfecto. Ujú. En el ejemplo de Uber, podrías terminar el ejercicio. ¿Cómo pasas de los levers al modelo? Ya, entonces, el modelo en verdad es tener el North Star en un lado y tener las palancas de crecimiento en el otro, ¿ya? Eso a modo conceptual. Entonces, en el caso de Uber, si tú quieres el output o el North Star o mover el North Star, que es número de viajes completados, hacia atrás deberías tener weekly active drivers, o sea, los drivers que tienes activos por semana, cuántas horas te deja cada uno por semana, cuántas de esas horas están utilizadas, cuántos pasajeros tienes cuántos viajes por hora, por hora se hacen, entre otras muchas palancas. Entonces, eso de ahí, entre North Star y Levers, ya es conceptualmente un modelo. El siguiente paso de eso es ese modelo, tienes que bajarlo incluso a un Excel. Y al final te vas a dar cuenta, sobre todo los más financieros acá, al final esto se comporta como un Excel donde tú multiplicas levers y al final se mueve un output. ¿Ok? Tú para mover esto vas a tener que tener más drivers por horas hombre, por etcétera, te va a dar número de viajes completados. Entonces, eso es en resumen lo que se haría. Gonzalo, tú En, dirás. en 10 segundos, la pregunta, qué es lo que tengo que estudiar para especializarme con estos temas de growth? Claro, bueno, en nuestro caso en Curios nosotros ayudamos con ese tema, tenemos programas de growth introductorios y también bastante más avanzados como Growth Strategy. Entonces, los que quieran saber un poco más de eso, por favor, con toda la confianza del mundo, escríbanos a team@curios.la. Encantadísimos de ayudar. Buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Mil Es gracias a ti. una metodología muy interesante y que te puede llevar a que tu compañía entera empiece a pensar en esto, ¿no? Ese es el enfoque holístico. A mí me parece súper interesante. Gracias, Carlos, y felicitaciones por todo el avance con Curios y sé que están entrenando a mucha gente en estos temas. Muchísimas gracias a ti, Gonzalo, y a Texuyo también por el espacio. Un abrazo a todos. Gracias.